Soy Edna Miller y tenía 64 años cuando salí por la puerta y nadie supo por qué. Todavía estaba oscuro afuera, esa suave hora azul antes de que salga el sol, y mi pequeña casa en Greenville se sentía como el lugar de un extraño. Me moví lentamente por las habitaciones, doblando ropa en una sola maleta, deslizando viejas fotografías en un sobre, tocando cada cosa como si pudiera decirme que me quedara. El reloj de la estufa marcaba las 5:20 a.m., pero en mi cabeza se sentía como la medianoche, el final de un largo turno que nunca quise trabajar. Durante décadas, mi vida se había tratado de presentarme, de mantener a todos unidos, de cumplir promesas que ni siquiera recordaba haber hecho. Esa mañana, mis manos no temblaron. Simplemente se movieron con una tranquila certeza que nunca antes había sentido. Greenville había sido mi mundo desde que tenía 19 años. Las aceras de ladrillo del centro, el olor a café tostado que salía de los pequeños cafés, el paseo del río donde solía llevar a Lidia cuando era niña. Era un buen pueblo para criar a una hija. Dirigí mi propio pequeño estudio de cerámica durante años, trabajando largas jornadas moldeando arcilla, impartiendo talleres de verano y vendiendo mi trabajo en ferias locales. Amaba el ritmo de esto. La forma en que algo suave e informe podía convertirse en un cuenco que podía sostener. En cierto modo, pensaba en mí misma como esa arcilla, maleable, paciente, dispuesta a ser moldeada, siempre para las necesidades de otra persona. Lidia nació una cálida mañana de septiembre en el Greenville Memorial. Su padre murió joven y a partir de entonces fuimos solo nosotras dos. La gente solía decir que la mimaba, y tal vez lo hice. Tenía las mejores escuelas que podía pagar, ropa nueva cuando la mía era de segunda mano, viajes cuando yo me quedaba en casa para trabajar. Me decía a mí misma que eso es lo que hace una buena madre. Con los años, las solicitudes se convirtieron en expectativas. Ayuda con el alquiler después de la universidad, un pago inicial para su primer condominio, un préstamo para el primer negocio de Joe. Cada vez que llamaba, sentía el mismo tirón por dentro. Es mi única hija. No puedo dejar que caiga. Y cada vez decía sí. Hace 2 noches, Lidia volvió a llamar. Estaba sentada en la mesa de mi cocina con las facturas extendidas en pilas ordenadas, el olor a arcilla cocida en el horno todavía en mis manos. Su voz llegó a través del teléfono, brillante y apresurada, como si tuviera un lugar mejor donde estar. Me dijo que Joe se había metido en problemas con una inversión, $58,000. Lo dijo como si estuviera pidiendo una pizza, como si yo ya debiera tener el cheque en el correo. No hubo un «por favor», ni un «puedes hacerlo», solo una fecha límite. Para el final de la semana. Mamá, siempre has ayudado. ¿Cuál es el problema ahora? Me senté allí escuchando, oyendo no solo sus palabras, sino todos los años detrás de ellas, todas las formas en que le había enseñado a creer que siempre la rescataría. No discutí, no le recordé los otros préstamos, no le conté sobre las noches en que me quedaba despierta preguntándome si le había fallado al facilitarle demasiado las cosas. Algo cambió mientras ella hablaba. Un suave clic, como el giro de una cerradura. Me di cuenta de que no estaba enojada, ni siquiera herida a la antigua usanza. Estaba terminada. No con amarla, siempre la amaría, sino con ser su red de seguridad, la máquina silenciosa que ella nunca vio y que hacía su vida cómoda. Cuando colgó miré el teléfono en silencio durante un largo rato. La casa a mi alrededor se sentía pesada, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Entonces empecé a empacar. El aire exterior olía a tierra mojada. Cargué mi coche, llevando solo lo que cabía en el maletero. Mis manos se detuvieron sobre una foto enmarcada de Lidia de Nina en el paseo del río, su cabello atrapado por la luz del sol, sus mejillas pegajosas por el helado. La deslicé en mi bolso. Esa niña todavía estaba en algún lugar dentro de la mujer que acababa de exigir $58,000 sin un rastro de gratitud. Al menos, eso esperaba. Dejé el resto. Muebles, platos, incluso mi viejo horno. Eran solo cosas. Lo único que no podía dejar atrás era la decisión en sí. Mientras cerraba la puerta principal con llave, pensé en cuántas veces la había abierto para Lidia y Joe. Cada visita había comenzado con su sonrisa y terminado con otra petición. Nunca había dicho no. Incluso cuando quería, me decía a mí misma, la próxima vez estableceré un límite, la próxima vez le explicaré. Pero la próxima nunca llegó. Hasta ahora.
Dejé una pequeña nota en la mesa de la cocina, con una sola línea. Cuídate. ¿No la firmé? Ella sabría que era yo. Conduje por las tranquilas calles de Greenville mientras el pueblo despertaba. Sentí que el peso de mi decisión se asentaba, no como culpa, sino como calma. Por primera vez en años, no estaba pensando en lo que Lidia necesitaba. Estaba pensando en lo que yo necesitaba. Susurré una promesa al coche vacío. Este no es el final. Este es el comienzo de algo que ella aún no puede ver. Algo en lo que tengo que creer. Para cuando llegué a la autopista, el reloj de mi salpicadero marcaba las 6:30 am. Se despertaría para encontrar mi silancia en su lugar. Sin cheque, sin llamada, solo una madre finalmente trazando una línea. El volante se sentía firme bajo mis manos. Mi corazón también. Yo tenía 27 años cuando mi esposo murió. Un jueves lluvioso. El tipo de día que se queda contigo en el fondo de todo lo que sigue. Lidia tenía solo 2 años. No tuve tiempo de desmoronarme. El dolor tuvo que esperar. Trabajé 2 empleos. Dirigí mi estudio de cerámica durante el día, limpiaba oficinas por la noche. Me salté comidas para estirar el presupuesto de comestibles, pero a Lidia nunca le faltó nada. Quería que se sintiera segura, que creyera que la vida aún podía ser amable incluso cuando nos había arrancado algo. Pensé que eso era amor. Cada vez que Lidia necesitaba algo, yo decía sí. Tutorías, braces, campamento de música. Me dije a mí misma que le estaba dando un buen comienzo. Pero poco a poco, dejé de decir no por completo, incluso cuando debería haberlo hecho, especialmente entonces. Y luego conoció a Joe. Era encantador al principio, hablaba a lo grande, tenía ideas, pero nunca se quedaba con nada. Primero un camión de batidos, luego vender zapatillas. Siempre el siguiente plan. Lidia lo apoyó y yo la apoyé a ella. Envié dinero, pagué facturas. Me dije a mí misma que era temporal. Solo necesitaban apoyo. Para eso estaba yo, ¿verdad? Pero con los años, las peticiones se convirtieron en expectativas. Ayuda con la hipoteca, capital para el negocio, tarjetas de crédito. Dejé de contar cuántas veces dije sí. Ellos se inclinaban más fuerte y yo seguí sosteniéndolos. Luego vino la llamada. Joe había hecho una mala inversión, $58,000 perdidos. Ella necesitaba que lo cubriera. No hubo disculpa, solo una fecha límite. Siempre has ayudado. ¿Cuál es el problema ahora? Esperé a que me preguntara si podía permitírmelo, si yo estaba bien. Ella no lo hizo. Y en esa pausa, algo en mí se asentó, no con ira, sino con claridad. Había amado a mi hija fieramente. Había intentado protegerla del dolor, de la necesidad, de la decepción, pero al hacer eso había creado a alguien que no podía verme, que veía mi generosidad como su derecho. Cuando la llamada terminó, miré mi hogar. Había creado a alguien que veía mi dar como su derecho. Fui al armario y saqué una maleta. No me fui porque dejé de amarla, me fui porque por primera vez entendí cómo tenía que ser el amor verdadero. No un sacrificio sin fin, sino el coraje de dejarla valerse por sí misma, incluso si eso significaba estar lejos de mí. La mañana después de que me fui, Lidia entró por la puerta principal esperando encontrarme. En cambio, el lugar se sentía vacío. La luz del sol se filtraba y se posaba sobre algo pequeño. Una caja de madera, no más grande que una caja de zapatos, limpia y sencilla, excepto por una sola nota pegada en la parte superior. Su nombre con mi letra. Nada más. Dentro, todo lo que necesitaba decirle la esperaba. Lo primero que encontró fue una unidad USB. Había filmado el mensaje la noche anterior. Solo yo en la sala, voz calmada pero firme. Le dije que la amaba, pero que ya no podía ser la solución, que irme no era un castigo. Era la única manera que me quedaba para proteger lo que aún era bueno entre nosotras. Luego había una carta, 5 páginas. No utilicé grandes palabras, solo dije la verdad. Enumeré cada vez que había enviado dinero, cada préstamo, cada favor, cada sí silencioso. Fechas, cantidades, razones, 26 años de ello. Los totales sumaban más de lo que nunca había dicho en voz alta.
Vería los números por primera vez no para avergonzarla, sino para ayudarla a entender el peso que yo había estado cargando. Luego venía el cuaderno, de cuero marrón suave. Lo había comenzado cuando se fue a la universidad. No un diario, sino un lugar para guardar pedazos de mí misma. Páginas llenas de pensamientos que nunca dije. Recuerdos que no quería perder. Preocupaciones que me tragué para que ella no las sintiera. Y esparcidas entre ellas, pequeñas oraciones que nunca dije en voz alta. Que esté bien. Que aprenda las cosas difíciles sin romperse. Que yo sea lo suficientemente fuerte para dejarla ir cuando sea el momento. Lidia se sentó en la mesa de la cocina. Vio el video en silencio. Leyó la carta 2 veces. Sus manos temblaron al abrir el cuaderno. No llamó a Joe. Se quedó en esa silla hasta que el sol se movió. Esa noche, Joe volvió a casa. Vio la caja e hizo preguntas ruidosas y bruscas. Lidia no respondió. Después de 3 días de silencio, él se fue. Sin nota, sin explicación. Ella no lo persiguió. La semana siguiente, Lidia entró en una pequeña librería en Main Street y preguntó si estaban contratando. No había rellenado una solicitud de empleo en años. Dijo que buscaba un nuevo comienzo. El dueño apreció su honestidad. Le dieron un turno a tiempo parcial. Cada día después del trabajo, volvía a casa y leía otra entrada del cuaderno. Empezó a cocinar para sí misma. Pagó sus propias facturas. Aprendió a estirar $1. El silencio ya no le asustaba. Le enseñó a escuchar. No me fui con ira en mi corazón. Me fui con esperanza. Esperanza de que la persona que crié todavía estaba allí. Que tal vez solo necesitaba ver cómo era el amor cuando dejaba de amortiguar cada una de sus caídas. Ella no me llamó durante mucho tiempo. Lo esperaba. El silencio no era rechazo. Era procesamiento. La curación no ocurre de golpe. Llegó un jueves por la mañana a finales de octubre. Estaba tomando el desayuno en mi cabaña en Vermont cuando abrí el buzón y encontré el sobre. Mi nombre escrito con la letra de Lidia. Sin remitente. La abrí. Sus palabras eran limpias, cuidadosas. Dijo que lo sentía, que necesitó perderme para darse cuenta de lo que me había pedido durante tanto tiempo. Me dijo que había leído cada página del cuaderno, algunas entradas más de una docena de veces. Me dio las gracias, no por el dinero, sino por irme, por trazar la línea que nadie más había trazado. Escribió que el silencio la obligó a madurar, que el espacio la ayudó a encontrar su propia voz. Dijo que sus 2 años habían sido duros, pero llenos de primeras veces. Su primer trabajo que mantuvo por más de 6 meses, su primera cuenta de ahorros, su primera vez sintiéndose orgullosa de sí misma sin necesitar que nadie más lo dijera. Leí la carta 2 veces. Una semana después, le escribí de vuelta. Sencillo y corto. Estoy orgullosa de ti. Me encantaría verte pronto. Un mes después, nos encontramos en un pequeño café en Middlebury. Ella llegó justo a las 12:15 p.m. con una chaqueta de denim y una bufanda suave. Se veía diferente, más vieja, no cansada, sino asentada, como alguien que había pasado por algo y salido al otro lado. No nos apresuramos a nada, solo nos sentamos y hablamos. Me contó sobre su apartamento, su nuevo trabajo en una librería. Le conté sobre mis clases de cerámica. Reímos un poco. Hicimos muchas pausas. Y eso fue suficiente. No hubo escenas dramáticas. Solo 2 mujeres aprendiendo a estar juntas de nuevo. No como madre e hija que se debían algo, sino como personas. Como iguales. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó. Un simple abrazo, suave pero firme. El cielo estaba suave con la luz del invierno. No se necesitaron palabras. La curación ya había comenzado en el silencio que vino antes de la carta. Había vivido en la distancia, en la elección de hacer una pausa en lugar de perseguir. Algunas personas piensan que el amor es aferrarse pase lo que pase. Yo también solía creer eso, pero ahora sé. A veces el amor verdadero significa retroceder. No para castigar,
sino para dar espacio a que algo más fuerte crezca. Y si tienes suerte, cuando el momento es el adecuado, vuelve a ti. Madurado, cambiado, pero sigue siendo amor. Siempre amor.